Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a hablar sobre el tejido conectivo y cómo este está íntimamente vinculado a todos nuestros procesos vitales. La idea de esta clase será que al final de la misma entendamos un poco qué pasa con esto de los procesos de envejecimiento, entendamos por qué este tipo parece que le queda grande el traje de piel que le dieron y pues acompáñenme, espero que lo disfruten. Antes de empezar formalmente con el tema, me gustaría hablar de estos cuatro fantásticos. En el cuerpo humano tenemos cuatro materiales que nos hacen, cuatro materiales que forman cada uno de nuestros tejidos y que la esencia de los mismos es indispensable comprenderla para entender justo cómo después se mezclan para dar origen a aparatos y sistemas u órganos, etcétera. Estos cuatro tejidos, probablemente ya tienen nociones de lo que estoy hablando, son el músculo, el tejido nervioso, el tejido epitelial y glandular, que es uno mismo, y el que veremos el día de hoy, que es el tejido conectivo, ¿no? Entonces, vamos a ver este gran titán de la economía de nuestro cuerpo. Lo primero que me gustaría destacar es ¿para qué sirve este tejido conectivo? ¿Cuál es la intención de entender y de que existe este tejido conectivo? Fíjense, el tejido conectivo lo encontramos debajo de los epitelios. Y pensando que los epitelios son aquello que nos recubren y nos revisten por dentro, pues este tejido conectivo va a estar literalmente debajo de nuestra piel, pero también debajo de toda la mucosa del aparato gastrointestinal y va a estar interconectado entre sí mediante sus células y algo que se llama matriz extracelular, ¿no? De modo que el tejido conectivo funciona casi como un órgano que va regulando todo lo que sucede en el cuerpo y conoce cada parte de las situaciones diversas que puedan aparecer en el mismo. Entendiendo esto, o tratando de percibir la complejidad del asunto, debemos de decir que dentro de las funciones más básicas del tejido conectivo y que no se limitan a las que voy a mencionar, son uno, pues que nos da esta estructura, nos da esta capacidad de tener ciertas formas en los diferentes tejidos, las viscosidades, también resistir fuerzas de compresión, nos da la capacidad de transportar moléculas, ¿no? Podemos transportar moléculas a través del tejido conectivo, ya sean desechos celulares o sean nutrientes, nos da la oportunidad de almacenar también energía, ¿no? Veremos que en el tejido conectivo hay, por ejemplo, células adiposas que son capaces de almacenar energía, entonces ahí tendremos un reservorio. Nos va a brindar protección, como los comentaba, puede brindarnos protección en el sentido de que va a hidratar nuestros tejidos y esto va a hacer que tengamos cierta resistencia a la compresión, pero también las fibras que lo componen nos va a dar resistencia a la elongación o al hecho de que nos estiremos. Y no solo es una función de protección mecánica, también es una función de protección biológica, porque en el tejido conectivo vamos a tener una gran cantidad de células del sistema de defensa que nos van a ayudar pues a lidiar con el entorno y con nuestro propio organismo. Embriológicamente hablando, este tejido conectivo proviene del mesodermo. De hecho, este mesodermo da origen a las células mesenquimatosas o mesenquimales, que va a ser uno de los tejidos conectivos embrionarios que vamos a reconocer. Y esto nos da pie a hablar sobre los diferentes tipos de tejido conectivo. Los clasificamos en estos tres, aunque me centraré principalmente en el del centro. Empezando por el tejido embrionario, como les dije, hay células mesenquimatosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la palabra mesénquima, hablamos de estas células del tejido conectivo, embriológicamente, que van a conformar gran parte de las estructuras y que de ellas se van a derivar lo que el día de mañana es el hueso, el cartílago, la sangre, etcétera. Por otro lado, tenemos un tejido conectivo embrionario denominado mucoide o mucoso, que es característico del cordón umbilical. Este se lo debemos a un anatomista, Wharton. De hecho, se le apoda con el nombre de la gelatina de Wharton, este tejido conectivo. Y que en esta gelatina de Wharton encontramos, por ejemplo, una gran cantidad de células madre. De ahí que actualmente, pues, busquemos preservar estos cordones umbilicales justo para tener esas células madre disponibles si es que en un futuro se pudieran utilizar. Por otra parte, tenemos el tejido conectivo común, o también llamado tejido conectivo propiamente dicho, y este se divide en dos grandes grupos, que es el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. Y de este tejido conectivo, perdón, denso, tenemos una variante que es el irregular y el tejido conectivo denso regular. Ya hablaremos más adelante de qué va todo esto. Y tenemos los tejidos conectivos especializados, que esos los vamos a ir viendo a lo largo del curso. Uno de ellos es la sangre y las células hematopoyéticas de las cuales proviene. También el tejido conectivo, perdón, el tejido linfoide, que también va a surgir de algunas de estas células hematopoyéticas. Al cartílago, una de sus variantes después es el hueso,
en algunos casos los cartílagos van a derivar estructuras óseas. Veremos también sobre este proceso, y el tejido adiposo, que si bien el tejido adiposo lo podemos encontrar como parte del tejido conectivo, es decir, tener algunas células de tejido adiposo, el tejido adiposo per se tiene una función como un órgano, pero ya hablaremos de esto más adelante. Respecto a los componentes del tejido conectivo propiamente dicho o tejido conectivo común, los dos principales son las células y la matriz extracelular, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen en HY, ¿no? Donde podemos ver que hay algunos núcleos de diferentes células. Ahí tenemos la porción celular de este tejido conectivo, y después vemos este entrelazado de fibras, ¿no? Que algunas se ven muy acidófilas y anchas, como esta de aquí, que son fibras de colágeno, y otras se ven más delgaditas y más teñidas, en este caso de un color más intenso, que podrían corresponder a fibras reticulares. Ah, y después todo lo que no son células y que no son fibras, estos huequitos que dejamos en blanco, son algo que se llama sustancia fundamental, ¿no? Entonces, veremos que si bien son dos componentes, células y matriz extracelular, esta matriz extracelular se divide en fibras y en sustancia fundamental. Ahora voy a desglosar un poco más. Algo que me gusta destacar es que uno pensaría que estas células están ahí metidas, ¿no? En el tejido conectivo, en su matriz extracelular, como si no estuviera pasando nada. Sin embargo, es bastante complejo los procesos que se llevan a cabo. Por un lado, estas células que están dentro del tejido conectivo, pues están sintetizando, parte de ellos están sintetizando activamente el tejido conectivo, están interactuando con él para transmitir señales o recibir información y actuar en consecuencia. De modo que, aunque las veamos ahí muy quietecitas, en medio de fibritas y de agüita, pues no es que estén en un estado de latencia, más bien es un proceso dinámico y que todos los días se está regulando. Desglosando un poco más estos componentes, cuando hablamos de las células, podemos hablar de células fijas o residentes del tejido conectivo y células migrantes o transitorias. Veremos cada una de estas. Destaco en este momento una, que el fibroblasto es pues la célula más frecuente del tejido conectivo. Y dos, fíjense cómo, por ejemplo, los macrófagos aparecen en las células fijas, pero también aparecen en las células migrantes. Esto es porque los macrófagos, hablaré un poco de ellos más adelante, pero son como policías. Entonces tú tienes policías ahí en el tejido conectivo que están haciendo sus rondines para ver que no pase nada, pero si en un momento dado hay algún problema, hay alguna infección, algún traumatismo, algo, por lo cual ese macrófago se activa, pues manda una señal para reclutar a más de estos policías celulares, ¿no? Entonces, macrófagos que estaban en la sangre se salen de la sangre para viajar al tejido conectivo y van a llevar a cabo una función muy específica, y después de eso morirán o migrarán o pasará a otra cosa, pero ya no residirán ahí. De modo que por eso podemos hablar de que hay células que pueden ser fijas o pueden ser migrantes. Esto, pues recuerden que al final el cuerpo humano no está diseñado para que lo entendamos nosotros con nuestros libritos. Nosotros clasificamos las cosas pues para hacernos más fácil en el entendimiento, ¿no? Y después, en la parte de la matriz extracelular, como les comenté, tenemos fibras y sustancia fundamental. Y aquí empieza a haber algunos nombrecitos medio raros, ¿no? Yo me imagino a esta matriz extracelular como las raíces de esta plantita metidas en agua, ¿no? Las raíces serían las fibras, y estas fibras pueden ser de varios tipos. Los tres que se describen clásicamente son fibras de colágeno o colágena, fibras reticulares, que en realidad son un subtipo de fibra de colágena, y fibras elásticas. De modo que si fuéramos muy puristas, solo existen dos tipos de fibras, de colágena y elásticas. Sin embargo, es muy común que los libros de histología mencionen que existe este tercer tipo, que son de reticulares, aunque sabemos que es un subtipo de las células de colágeno, perdón, de las fibras de colágeno. Y por otro lado, tenemos la sustancia fundamental, que tiene al menos tres componentes, algo que se llama glucoproteínas, glucosaminglucanos o glicanos, o GAGs para los cuates, y proteoglucanos. Pero ya hablaremos de esto más adelante. La reina de las células del tejido conectivo por mucho es el fibroblasto. Y aquí me gustaría hacer hincapié en un concepto. Es algo más teórico, no tiene muchas implicaciones prácticas. Pero casi siempre, cuando hablamos de una célula que está madurando, le ponemos el apodo de blasto, ¿no? De célula que está como en formación. Por ejemplo, los condroblastos, que son como la célula inmadura y que se diferencia a un condrocito, que es la célula madura. En este caso, el fibroblasto es el nombre que recibe la célula del tejido conectivo. Y algunos autores ustedes podrán encontrar que diferencian los fibroblastos de los fibrocitos, que es la célula madura. Las implicaciones de esta diferencia son meramente teóricas, es decir, denominemos-la fibroblasto por convención, entendiendo que algunas de estos fibroblastos pues, se refiere a células que son más inmaduras,
que están en una fase muy activa de síntesis, y fibrocito ya es la célula más quiescente, la célula más viejita y estable. Sin embargo, para fines prácticos, siempre mencionaremos la palabra fibroblasto y hago referencia a ambos tipos de células. Son prácticamente indistinguibles en los tejidos in vivo, o bueno, en las preparaciones que vamos a ver, y no tienen otras implicaciones. ¿Qué tenemos que decir de este fibroblasto? Bueno, cuando lo vemos, la mayoría de las veces en la microscopía, tiene esta forma, una forma de uso, es decir, alargada, muy aplanada. Vean cómo tiene un núcleo muy delgadito y alargado, ¿no? Y este citoplasma que se extiende largo, largo, largo. En ocasiones ni es visible. A veces solo vemos los núcleos alargados en los tejidos, ¿no? Vean cómo este citoplasma tiene cierto tono acidófilo y su núcleo intensamente basófilo con una cromatina muy cerrada, es decir, mucha heterocromatina. Um, y pues nada, dependiendo un poco de la tinción, son las coloraciones que veremos, pero la mayoría de las veces este es lo que vamos a percibir como un fibroblasto, ¿no? Y siempre va a estar metido en su matriz, ¿no? Aquí ya podemos ver algunas fibras, estos como mechones que revolotean en el fondo, que seguramente corresponderán a fibras de colágena. Y justamente quien se encarga de la síntesis de estas fibras de colágena, pues es este fibroblasto. Vean, en esta representación esquemática les muestro cómo un fibroblasto no es capaz solo de sintetizar fibras, sino de establecer comunicación con otras células. Es capaz de enviar factores de crecimiento, incluso de regular algunos procesos que tienen que ver con migración celular o de reclutar algunas células del sistema de defensas. O sea, el fibroblasto es mucho más complejo de lo que pensamos, ¿no? Ah, es el que interactúa, es el mediador en la matriz extracelular del tejido conectivo. Y por otro lado, pues como ya lo mencioné, este fibroblasto va a ser el responsable de sintetizar las fibras de la matriz extracelular y muchas veces está agarrado a estas fibras del tejido conectivo y en parte les va a dar esta tensión o esta, pues sí, esta tensión que tienen los tejidos, ¿no? ¿Dónde es muy relevante esto? ¿Dónde lo podemos ver fácilmente? Por ejemplo, en los procesos de envejecimiento. La gente joven, pues obviamente tiene piel más tersa, sin arrugas, y esto en parte se debe a que este fibroblasto está sintetizando una mayor cantidad de colágeno y de fibras elásticas, está muy bien anclado a ellas, entonces mantiene en tensión este tejido, de modo que no se forman pliegues. Sin embargo, conforme estos fibroblastos van envejeciendo y la matriz que sintetizan cada vez es más escasa, vamos a ver que sus fibras de colágeno son más pequeñas, son segmentadas, hay menos fibras elásticas, y este fibroblasto tiene una menor capacidad de adherirse a las mismas. Todo esto dará origen a una piel pues que empieza a tener los datos de envejecimiento que conocemos. De una forma esquemática, esto es lo que veríamos, ¿no? En la imagen del lado izquierdo vemos fibroblastos con una gran cantidad de matriz extracelular, caracterizada por la abundante cantidad de fibras, ¿no? Y todo como bien rellenito, ¿no? Y en el caso de fibroblastos que ya están envejecidos, ¿qué es lo que pasa? Disminuye su tamaño, disminuye la cantidad de fibras y estas fibras son de menor longitud. Sabemos que esto puede ser derivado del aumento de especies reactivas del oxígeno, ¿no? Que van haciendo que envejezcan estas células. Pero bueno, aquí sería uno de los principios por los cuales se explica el envejecimiento. Y también esto da pie a que muchas industrias nos vendan la idea de que dándonos colágeno, dándonos fibras elásticas, ¿no? Elastina, a modo de cremas o así, estimulemos un poco a estos fibroblastos, pues a volver a sintetizar una mejor matriz. Se cree que si bien yo me estoy aplicando la crema aquí arriba de un epitelio, ¿no? Estas pueden conducirse como de una forma parácrina, es decir, pueden mandar mensajes a una corta distancia a los fibroblastos locales para mejorar la matriz. Ya dependerá de cada quien cómo le vaya, ¿no? Con la aplicación de estos productos. Definitivamente, al día de hoy no hay uno que revierta totalmente el proceso, pero bueno, la lucha se hace. Siguiendo adelante, tenemos un tipo de célula muy parecida al fibroblasto, prácticamente idéntica, que es el miofibroblasto. ¿Y por qué se le pone este prefijo de mio? Pues porque estos miofibroblastos tienen una capacidad contráctil, tienen miofibrillas, tienen concretamente algo que se llama alfa-actinina y que le da la capacidad de contraerse. Estos miofibroblastos están también distribuidos por todo el tejido conectivo. Morfológicamente no se pueden distinguir de un fibroblasto de otro, ¿no? La única forma en la que los podemos distinguir es mediante marcadores, ¿no? En este caso podemos usar una inmunohistoquímica contra alfa-actinina, ¿no? Entonces aquí vemos el tejido conectivo y notamos cómo hay algunas células que son positivas a esta tinción contra alfa-actinina, ¿no? Pues todas estas células son miofibroblastos. Pero vean cómo aquí hay núcleos de otros fibroblastos, como este de aquí, como este de acá,
a lo mejor estos de por acá, que no dan positividad. ¿Por qué? Pues porque son fibroblastos, nada más, ¿no? Entonces, estos miofibroblastos, pues se cree que pueden tener un papel, por ejemplo, en algunos momentos de hemorragias, así, para contraer la matriz extracelular y evitar las pérdidas sanguíneas, principalmente. Yendo más adelante, otra de las células fijas que vamos a encontrar son los macrófagos. Pero, pues digo, hablaré muy a detalle de los macrófagos cuando hablemos del tema de sangre, pero aquí, a grosso modo, ¿qué les quiero comentar sobre ellos? Una, que son células capaces de fagocitar, ¿no? Es decir, saben comer cosas. ¿Qué pueden comer? Otras células, células enfermas, viejas o rotas, pueden comer microorganismos, una bacteria, pueden comer algún otro detrito celular, desechos de otras células, pueden comer cosas exógenas, ¿no? Cosas que vengan de fuera, parásitos, etcétera, ¿no? Entonces, son células que saben comer. Pero ¿dónde viene este macrófago? Viene de un precursor que se llama el monocito. Y este monocito nace en la médula ósea, migra ya como monocito a la sangre y ahí está dando vueltas. Y algunas proporciones de estas poblaciones de monocitos en sangre salen a los tejidos y se vuelven células fijas o residentes del tejido conectivo. Algunos libros van a encontrar que este tipo de macrófagos les llamamos histiocitos, ¿no? De hecho, hay enfermedades como las histiocitosis que hablan justamente de estas células que proliferan de más en estos espacios. En fin, morfológicamente, ¿cómo los vemos? Pues cuando vemos un monocito en sangre periférica, por lo general son células grandes. Vean la relación que tiene esta célula en contra de un eritrocito. Su núcleo suele ser arriñonado. Siempre comento que los núcleos del monocito es como un Pac-Man, ¿no? Como que están hechos para comer, entonces tienen esta boquita, ¿no? Esta hendidura. A veces se ve, a veces no se ve. Si lo ves desde atrás, pues a lo mejor no ves la hendidura y únicamente si lo ves de lado la alcanzas a percibir. Pero son células grandes con una hendidura nuclear y típicamente solemos ver cositas adentro. Vemos inclusiones en su interior, a veces estas gotitas de lípidos o glucógeno, etcétera, que están comiendo y que precisamente dan estos defectos en las tinciones. Cuando un monocito se activa, ¿no? Y pasa a su fase evolucionada, ¿no? Activada, se vuelve un macrófago. Y noten, trate de poner más o menos la misma escala, es decir, vean estos glóbulos rojos, el tamaño que tienen, y vean estos glóbulos rojos, tal vez es un pelín más grande de este lado, pero vean el cambio de tamaño que sufrió el monocito, ¿no? O sea, de ser una célula relativamente pequeña, ¿no? Se volvió este monstruo, ¿no? En el cual ya en su citoplasma vemos que ha comido como todo un campeón, ¿no? Entonces, estos ya no se llaman monocitos, ya se llaman macrófagos, y estos macrófagos los podemos encontrar continuamente en las células perdón, en el tejido conectivo como células fijas, aunque también como células transitorias. Estos monocitos pueden recibir nombres diversos según el sitio del cuerpo donde los encontremos. Por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo estamos viendo un corte de hígado. Estos son hepatocitos, es decir, células del hígado, y vemos que entre los hepatocitos tenemos a estas células que están marcadas positivamente. Esta es una inmunohistoquímica contra una peroxidasa, una enzima ampliamente distribuida en los monocitos. Y pues vemos todos estos monocitos que están ahí. Ahí pues tendrán una función de filtrar sangre, porque al hígado, el hígado recibe gran cantidad de aporte sanguíneo gracias al vaso y el vaso es este como filtro de sangre. De hecho, en el vaso también encontramos una gran cantidad de monocitos, de macrófagos, perdón, pero ya hablaremos de eso más adelante. Um, algo que no les comenté y que vale la pena enfatizar es, como es una célula que se encarga de fagocitar, es una célula que su biología celular pues tiene que estar constituida para poder fagocitar. De modo que va a tener una gran cantidad de lisosomas en su interior, va a contener por ende estas enzimas, ¿no? Hidrolasas ácidas, peroxidasas, etcétera, todas las enzimas lisosomales que tienen estos organelos membranosos. Y también en ocasiones vamos a ver que estos macrófagos pues van a emitir muchas prolongaciones cuando están activos, ¿no? Por lo general son células proinflamatorias, es decir, son células que cuando se activan empiezan a comer, reclutan más células, generan inflamación. Sin embargo, quiero destacar a este otro tipo de macrófago. Estos macrófagos viven, no tienen por qué saberlo, pero esta es una imagen de pulmón, ¿no? Estamos viendo alvéolos pulmonares y en el interior de los alvéolos podemos encontrar macrófagos. Estos macrófagos alveolares también se les conoce como células de polvo. Pero algo que me parece muy distintivo y me gustaría desde ahora irles comentando es que estas células de polvo, a diferencia del resto de macrófagos del cuerpo, estos macrófagos son antiinflamatorios, producen una respuesta antiinflamatoria. Es como un abuelito alcahuete, ¿no? Que ve que hay un tiradero aquí y él agarra y recoge, se come todo lo que puede, pero no hace ruidito, ¿no? Como que alcahuetea al nietecito para que no lo regañe. Lo mismo hacen estas células de polvo en el pulmón, para que no haya inflamación en el pulmón y eso afecte pues nuestra ventilación, pues precisamente tiene una respuesta antiinflamatoria y están limpiando todo el tiempo a el alvéolo.
Cuando los vemos en microscopía electrónica, vean esta bellísima imagen. Evidentemente, ustedes saben que en la microscopía electrónica de barrido las imágenes son en blanco y negro. Aquí pues está coloreada, se ve muy mona, pero lo que estamos viendo es este macrófago, cómo emite sus pseudópodos para tratar de agarrar estas bacterias, ¿no? Aquí estamos viendo unos estreptococos que está tratando de pescar, ¿no? Entonces, así se vería un macrófago en acción, mucho más divertido que lo que veíamos en las otras imágenes. Y algo que también hacen muy bien los macrófagos es trabajar en equipo. Cuando un macrófago es incapaz de por sí solo eliminar algo, digamos que se puede unir a otros macrófagos y puede generar algo que se llaman células gigantes de reacción a cuerpo extraño, y que se ven de esta forma, ¿no? Vemos una, aparentemente es una sola célula, ¿no? Con muchos núcleos, ¿no? Y que tiene ahí endositado un material. Ven, aquí hay otra, de esta forma como una rosetita. Pueden recibir algunos seudónimos. Uno de ellos es la de células de Langhans. Es un tipo de formación de estos macrófagos que cuando se activan y no pueden por sí solos acabar con lo que estén luchando, pues forman estos conglomerados de células. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en algunas infecciones, por ejemplo, por tuberculosis, o también cuando esto se describió inicialmente, por ejemplo, en las gelatinas de mar, en estas que son transparentitas, que queman, ¿no? Lo que hicieron los primeros investigadores es con un palillito, un pedacito de madera, picaron y se dieron cuenta que había células que trataban de empezar a invadir y a comerse esa punta de madera y formaban células de reacción a cuerpo extraño o células gigantes de reacción a cuerpo extraño, que son así, son macrófagos que se unen unos con otros, se fusionan y forman una gran célula multinucleada para tratar de acabar con algo que está atacando desde el medio externo o desde el medio interno. Otra de las células fijas que encontramos y que esta es característica y típica del tejido conectivo son los mastocitos. Estos mastocitos los vamos a ver sobre todo en el tejido conectivo que esté cerca de mucosas o epitelios, es decir, debajo de la piel o en todo el revestimiento del aparato respiratorio, incluso vía digestiva y aparato respiratorio bajo. Y otro nombre que reciben es el de células cebadas, ¿no? ¿Y cómo se ven estos mastocitos? Pues vean, son células relativamente grandes, pero lo más característico son estos gránulos intensamente basófilos que tienen, ¿no? Prácticamente no podemos ver su núcleo, aunque inferimos que está allí en su interior, ¿no? Pero están repletas de gránulos. Y es que estas células son las encargadas o son las responsables de dar, por ejemplo, todos los síntomas de una alergia, ¿no? Cuando una persona tiene una alergia en la piel, ¿no? Y a lo mejor se le forman estas lesiones, ¿no? Como rojizas, aumentadas de volumen, calientes, que dan mucha comezón, o cuando alguien tiene rinitis alérgica, ¿no? Y se le pone la nariz roja y a lo mejor hay un poquito de secreción de agüita, gran parte de estos efectos es derivado de los mastocitos, ya que estos al activarse tienen ciertos gránulos con un contenido de enzimas en su interior que producen vasodilatación, es decir, los vasos sanguíneos se abren y al abrirse se recluta más sangre y eso hace que se ponga la región roja y caliente, ¿no? Y aumente de volumen, pero también tienen otros componentes que hacen llamar a otras células de inflamación y perpetúan. Piensa en, por ejemplo, cuando te pica un insecto, ¿no? Si te pica un mosquito, a lo mejor al inicio solo se ve una pequeña lesión, te rascas y se empieza a hacer una lesión cada vez más grande, ¿no? Y hasta dicen, ay, mira qué tortota me salió, ¿no? Pero al principio empezó con un piquetito. Esto en parte es por la reacción en cadena de estos mastocitos, ¿no? Que empiezan a activar a otros aledaños, reclutan otras células y entonces se hace más grande el problema hasta que tiende a autolimitarse. O, por ejemplo, en los pacientes con asma, que cuando pasa esta sensibilidad en los pulmones pueden llegar a cerrar los bronquios, ¿no? Y hacer que el paciente incluso no pueda respirar adecuadamente. Vean, estos mastocitos, pensando en su biología celular, tienen receptores para un tipo de anticuerpo que se llama inmunoglobulina E. Ya hablaremos en su momento de los diferentes tipos de anticuerpo. Ahorita me gustaría que recordaran que estas inmunoglobulinas E son características de las respuestas alérgicas, ¿no? Y también para algo que se llaman proteínas del complemento, que son proteínas que están circulando en la sangre y que reconocen algunos estímulos externos, por ejemplo, de algunas bacterias, y entonces pueden activar estas células. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate que esta estrellita amarilla fuera el polen, ¿no? De alguna flor que me hace a mí tener alguna alergia. Entonces, este alérgeno se pega al anticuerpo, a la inmunoglobulina E, y este complejo del antígeno con el anticuerpo viaja y se pega al mastocito. Y es como si le dijeras, ponte loco, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el mastocito? Todos sus gránulos internos los empieza a liberar. Estos se llaman mediadores preformados, porque ya están hechos, ya los tiene hechos el mastocito, listos para liberarse. Y estos gránulos, cuando hablamos en histología,
presentan una característica en su tinción que es la metacromacia. Es decir, pueden adquirir distintos tonos. Ya les habló Perla en algún momento de este concepto de metacromacia, cómo puede virar a veces entre tonos de azul, magentas, morados, ¿no? ¿Y qué tienen en el interior estos gránulos o estos mediadores preformados? Tienen al menos estos 4 elementos. Histamina, que sobre todo es un potente vasodilatador. Heparina, que es un anticoagulante. Y factores quimiotácticos para eosinófilos y neutrófilos, que de una forma muy práctica de entender son chismosinas, ¿no? Son moléculas chismosas que le avisan a los eosinófilos y a los neutrófilos, células del sistema de defensas, de las cuales hablaremos más adelante, y las reclutan, le dicen, oiga, vénganse para acá, échenme la mano. Pero también, así como cuando se activa este mastocito, libera estos gránulos, también en ese momento se pone a hacer otras cosas, otras moléculas, que se llaman mediadores neosintetizados. Neo, pues porque son sintetizados de nuevo, ¿no? De novo, de la nada, ¿no? Dentro de los más representativos tenemos leucotrenos, prostaglandinas e interleucinas. Aquí es una gran familia de moléculas, no me interesa mucho que se aprendan los nombres exactos, solo pues mencionarlos. Y es muy común que estas interleucinas 4 y 5 estén asociadas a problemas alérgicos. De hecho, aprovechando esto, probablemente te ha pasado que has tenido alguna alergia, una rinitis alérgica o una alergia a algo que te picó o que algo te hizo alergia en la piel, y es común que nos den antihistamínicos, ¿no? Dicen, ay, tú lo que necesitas es un antihistamínico. Incluso cuando tenemos una gripe, nos dicen, tómate un antihistamínico. Bueno, pues, ¿qué son estos antihistamínicos? Pues precisamente bloquean esta histamina, ¿no? Que produce esta célula del mastocito. Incluso en personas con asma muy severo, hay algunos medicamentos como el Montelukast que inhiben la degranulación de los mastocitos e impiden que estos mastocitos echen sus gránulos, ¿no? Y son tratamientos para asma. Es decir, que entender esta célula vale la pena porque nos ayuda a entender y poder dar un mejor tratamiento en algunas enfermedades. Lo que quiere el mastocito al final de granular es inducir inflamación, ¿no? Inflamación, entiéndase cuando algo se pone rojo, caliente, abultado y puede haber dolor. Y de forma crónica puede llegar a la disfunción. Yendo más adelante, tenemos a otras células fijas que son los adipocitos, que si bien pueden estar solitos, es decir, pueden formar un tejido por sí solas, el tejido adiposo, del cual hablaremos las siguientes clases, pues los adipocitos no son células extrañas en medio del tejido conectivo. Ustedes ya saben, por lo que hemos visto de técnica histológica, que tienden a no teñirse su interior, ya que en la técnica histológica ordinaria perdemos los lípidos, pero pues son células esféricas que en su interior tienen lípidos, principalmente triglicéridos, ¿no? Y pues que se los lleva la técnica histológica. De modo que lo único que vamos a alcanzar a ver son sus núcleos. Aquí en esta bonita imagen de microscopía electrónica de barrido vemos pues a todos estos gordocitos, ¿no? Todos estos adipocitos que están ahí alrededor, y ven cómo hay fibras del tejido conectivo que los están empaquetando y ahí como moldeando. Incluso aquí entre los adipocitos de esta lámina con H&E, pues podemos ver que hay algunos componentes muy acidófilos que corresponden a las colágenas que están ahí metidos entre ellos. El tejido adiposo es un tejido sumamente complejo fisiológicamente, y definitivamente en este momento no quiero hablar de todas las regulaciones que lleva a cabo. Esto lo voy a tocar más en el tema de tejido adiposo propiamente, pero entendamos que también podemos encontrar adipocitos en el tejido conectivo. Ahora, vamos a pasar a las células transitorias. Ya hablamos de las células que están ahí como residentes. Recapitulando, el fibroblasto, el mastocito, el macrófago, los adipocitos. También podemos encontrar, que no mencioné, pero podemos encontrar células madre que están ahí en el tejido conectivo. No se pueden identificar por su morfología, más bien se requieren marcadores para identificarlas, pero pueden estar ahí. Y ahora vamos a hablar de células que van de forma transitoria o van migrando a ese tejido según las necesidades, ¿no? Una de ellas, como ya les expliqué, es el macrófago, que viene de este pariente llamado monocito, es la diferenciación o la maduración del monocito. Otro de ellos es el linfocito, que es otra célula de la sangre, y estos linfocitos son puro corazón, ¿no? Son células que, vean, tienen un núcleo enorme, son redondas, apenas tienen citoplasma en su alrededor, y de forma muy general, diré que hay dos tipos principales, linfocito T y linfocito B. El linfocito T siempre se queda con esta forma, ¿no? Redondeada, con un núcleo cerradón, poco citoplasma, pero el linfocito B, que se ve idéntico, puede diferenciarse a esta célula que les pongo aquí al lado, que es una célula plasmática. Estas células plasmáticas son muy comunes de encontrar en medio del tejido conectivo, ¿no? ¿Cómo reconozco una célula plasmática? Fíjense, tienen un núcleo excéntrico, es decir, un núcleo que está
pegado hacia una de las orillas. Dos, tienen grumos de heterocromatina en su interior, ¿no? Que les hacen ver estos grumitos. De hecho, algunos histólogos caracterizaban estas células como que tenían un núcleo en carátula de reloj, ¿no? Si ustedes recuerdan estos relojes antiguos que van marcando las horas, que tienen así como los puntitos de las horas, pues eso hacía alusión a estos grumos de heterocromatina, o también les decían que eran núcleos en rueda de carreta, ¿no? Porque se veían como estas rayitas que forman los discos de una rueda de una carreta. En fin, tienen núcleo excéntrico con este heterocromatina en grumitos y fíjense, tienen esta región más pálida que a lo mejor ya sabes qué es, ¿no? Esta región que casi no se tiñe es una imagen negativa del aparato de Golgi. Estas células tienen un aparato de Golgi muy, muy vasto y todo alrededor está basofilia porque tienen gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso. Entonces, aquí pues se te puede empezar a prender el foco. Tengo una célula que tiene mucho RER, mucho Golgi, seguramente sintetiza proteínas. Y sí, estas células plasmáticas son las encargadas de sintetizar proteínas, concretamente inmunoglobulinas, que para los cuates son anticuerpos, ¿no? Entonces, la célula plasmática que deriva del linfocito B es la célula encargada de la síntesis de anticuerpos, ¿no? Ellos son los que producen todos los anticuerpos y estas residen en el tejido conectivo, ¿no? Entonces, también nos las podemos llegar a encontrar por aquí. Esta es la imagen clásica de una célula plasmática. Ahorita les pondré otras imágenes. Yendo más adelante, tenemos a otro grupo de leucocitos, que son los granulocitos, los que tienen gránulos, ¿no? Uno de ellos es el neutrófilo, que aquí está arriba, del lado derecho tenemos la imagen. Este neutrófilo tiene un núcleo, pero está multilobulado. No son varios núcleos, es uno, pero está hecho churritos, ¿no? Los gránulos no son muy peculiares, pero tiene muchos gránulos, tiene muchos lisosomas y en funciones se parece mucho al macrófago, ¿no? La diferencia es que este no es tan especializado. Este es un matón más vulgar, menos selectivo, a diferencia del macrófago que puede llegar a ser mucho más selectivo, pero ya les cuento de esto cuando hablamos del sistema linfoide. En fin, estos neutrófilos suelen estar en sangre, pero cuando son necesarios en tejido conectivo salen de los vasos sanguíneos y migran al tejido conectivo. Lo mismo para estos otros, que son los eosinófilos, ¿no? Y su nombre de eosinófilos es pues por la intensa acidofilia que hay en su citoplasma. Ellos tienen gránulos muy acidófilos que captan la eosina y por eso se ven así en un rosa intenso. Fíjense que estos tienen mediadores muy parecidos a los del mastocito, en cierto sentido. Vamos a ver en el tema de sangre muy a detalle los gránulos que les contienen y más sobre su morfología. Puedo adelantarles que su núcleo casi siempre es así nada más bilobulado, ¿no? Cuando más trilobulado, como en este caso, un lóbulo aquí, otro acá y otro acá, dependiendo de la edad de este eosinófilo. Y por último tenemos a los basófilos, que estos basófilos son los menos frecuentes de todas las células de la sangre y que también pueden llegar a salir del tejido, al tejido conectivo si son llamados. Vean estos gránulos intensamente morados, también se parecen muchísimo a los mastocitos, son primos hermanos de los mastocitos. Veremos que actúan en condiciones muy similares, pero voy a ahondar en el contenido de sus gránulos y demás hasta que lleguemos al tema de sangre. Me gustaría recordarles que justo cuando hablamos de mastocitos, dijimos que en los gránulos, que son estos mediadores preformados, había factores quimiotácticos para neutrófilos y factores quimiotácticos para eosinófilos. De modo que el mastocito es capaz de reclutar a estos dos tipos celulares para que le ayuden en producir inflamación en el sitio. Vean aquí, lo que les quería mostrar son estas células plasmáticas. Esta es la imagen que les puse inicialmente, ¿no? Donde se ve muy bonita, pero en la vida real, pues a veces no salen posando tan bellas, ¿no? Vean aquí esta célula plasmática, donde veo su núcleo excéntrico. Vean aquí se ve mejor esta imagen que les decía como en carátula de reloj o en rueda de carreta, con toda la heterocromatina alrededor. Esta imagen negativa de Golgi muy vasta en su citoplasma. Aquí tengo otra, vean la imagen en carátula de reloj o en rueda en carreta, imagen negativa de Golgi y el resto más basófilo. Aquí otra, núcleo excéntrico, carátula de reloj, Golgi negativo, basófilo en el resto, y así nos vamos con esta otra, ¿no? Entonces, son células plasmáticas que solemos encontrar en el tejido conectivo. Fíjense cómo están muy cerquita de los vasos sanguíneos, pues para enterarse rápido del chisme, mandar anticuerpos directamente a la sangre, ¿no? Y pues gracias a esto la inmunología también ha avanzado, pero ya en su momento hablaremos de ello en complejidad. Son muy, muy, muy interesantes estas células, pueden dar origen incluso a problemas por sí mismas, pueden dar todo un grupo de enfermedades, pero ya les cuento de eso más adelante. Esta es otra laminilla de tejido conectivo. ¿De dónde es? ¿Quién sabe?
Lo que veo son bandas de colágena, que son estas churros como gordos, rosas que veo ahí, es tejido conectivo denso irregular, hablaremos de ello más adelante, de cómo lo clasifico, y veo algunas células aquí intensamente acidófilas en su interior, algunas de ellas pues parecen eosinófilos, ¿no? Probablemente aquí se está llevando a cabo una respuesta alérgica intensa y por eso veo algunos eosinófilos, probablemente algunos otros sean neutrófilos, y bueno, habría que ver con más detalle, pero seguro nos encontramos varios tipos celulares, núcleos, ¿no?, de fibroblastos, que acuérdense que son las células más comunes, y bueno, aquí algunos capilares que están metidos. Y bueno, ya hablamos sobre las células, ahora vamos a hablar sobre la matriz extracelular. La matriz extracelular, acordamos que tenía dos componentes principales, que son las fibras y la sustancia fundamental. Cuando hablamos de fibras, hablamos principalmente de colágena y fibras elásticas. Y de colágena tiene un subtipo que a veces se clasifica o se subclasifica, que son las fibras reticulares. Vean aquí, ahorita pues seguramente no saben ni qué onda con esto, pero pueden verse de formas muy diversas estas fibras. Por ejemplo, aquí arriba a la izquierda tengo una imagen de fibras elásticas, que son estas bandas rosas, ¿no?, en algo que se llama el ligamento amarillo. Es muy característico de los ligamentos, las fibras elásticas, pero también tienen estas bandas rosas claritas que son fibras de colágeno, seguramente colágeno tipo 1. Esto, microscopía electrónica de barrido, donde veo esta red, ¿no?, de fibras. Estas son fibras reticulares que forman redes y que en la microscopía electrónica se pueden ver así. Cuando las paso a una tinción con técnicas argénticas, resulta ser que estas fibras se tiñen muy bien con técnicas argénticas y las veo como estas de aquí abajo. Aquí estoy viendo un corte de hígado y veo también las fibras reticulares del mismo. Y aquí abajo a la izquierda estoy viendo fibras de colágena, evidentemente está coloreada, pero estoy viendo fibras de colágena muy clásica. ¿Cómo lo sé? Por este patrón de bandeo que puedo ver, se ven así como topecitos con mucha regularidad. Ya hablaré de a qué se refiere esto. Empecemos justo por colágena y vean, la colágena pues depende qué técnica utilice y cómo la pintes, cómo me la encuentro. Por ejemplo, aquí tengo una colágena teñida en HY y vean qué bonita se ve, toda rosa, es muy acidófila, ¿no? Y ahí vemos los núcleos de las células principales del tejido conectivo, de los fibroblastos. Vean cómo este tejido conectivo tiene muchas fibras y pocas células, o sea, apenas veo uno que otro núcleo y muchas fibras alrededor. Les adelanto, el tejido conectivo denso suele tener pocas células y muchas fibras, ¿no? Entonces ya nos va dando una intención. Y el hecho de que tengan esta forma tan regular nos hace pensar que están muy bien alineadas, así que probablemente esto formaba parte de algún tendón o algún ligamento. Al ser pura colágena, o aparentemente pura colágena, parece un tendón, ya veremos. Pero, ¿qué pasa si yo las tiño con un tricrómico de Masson? Veo la imagen de abajo a la derecha, donde estas fibras de colágena se ven en tonos ya de un azul intenso, ¿no? Y si las tiñera con gallego, pues las vería de otro tono, y así depende de la tinción, es el color que pueda adoptar. Quédense con la idea que son acidófilas, ¿no? En HY, que es lo más convencional, vamos a verlas pues justo con esta acidofilia que les caracteriza. La colágena es por mucho el componente más abundante de todo el tejido conectivo, y algo que llama la atención es que cuando la vemos en microscopía electrónica, en este caso arriba a la derecha, esta imagen de microscopía electrónica de barrido, vemos cómo tiene este patrón como de bandas, que en la microscopía electrónica de transmisión se repite, vemos como si estuviera bandeada. Y de hecho, si nos ponemos tantito intensos, sabemos que esas bandas se presentan cada 68 nanómetros, ¿no?, que es una de las características que tiene la colágena. Pero ahora vamos a ver esta colágena, cómo se sintetiza, porque su proceso es complejo, pero vale la pena entenderlo, porque cuando no se lleva a cabo de forma adecuada, da origen a ciertos padecimientos. Entonces, partiendo del punto de que la colágena es una proteína, pues necesariamente tiene que surgir de un RNA mensajero, ¿no? El DNA que se codifica, se transcribe a RNA y este RNA mensajero se va a traducir a una cadena de péptidos, ¿no? Entonces, el RNA mensajero sale del núcleo, llega a los ribosomas que están adosados al retículo endoplásmico rugoso y se va a dar la primer síntesis de esta traducción del RNA mensajero a ya la cadena de péptidos. ¿Y qué vamos a notar? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que esta cadena recién hechecita se denomina cadena alfa o preprocolágena, ¿no? Y esta preprocolágena o cadena alfa tiene algunas peculiaridades. Ah, una, que existen más o menos 42 tipos de cadenas alfa y que nos van a dar origen, según sus combinaciones, a al menos 29 tipos de colágenas. Dos,
que uno de cada 3 aminoácidos que le compone va a ser una glicina, pero también va a ser rico en prolinas. Entonces, estos aminoácidos van a tener que sufrir ciertas transformaciones para adaptar la configuración final que se requiere para hacer una fibra de colágeno. ¿Cómo se logra esto? Ustedes saben que una vez que se sintetiza, el retículo endoplásmico rugoso es capaz de llevar a cabo modificaciones post-traduccionales. ¿Cuáles son las más relevantes? Una, es capaz de hidroxilar los residuos de glicina y prolina, de modo que vamos a encontrar glicina, hidroxiprolina, hidroxilicina. Son como los 3 componentes más comunes de la colágena. Estoy hablando sobre todo de colágena tipo 1, que es la más abundante en el cuerpo, constituye alrededor del 90% de las colágenas. 2, también van a sufrir la adición de carbohidratos, ¿no? Entonces, esta glucosilación también se va a llevar a cabo en retículo endoplásmico rugoso. Y 3, se va a ajustar su configuración a que no sea una proteína así lineal, sino va a tener cierta forma para que se pueda trenzar y entonces unir 3 cadenas alfa de forma trenzada. Yo sé que aquí se ven encimadas, pero imagínense, en tercera dimensión están trenzadas. Y entonces estas 3 cadenas alfa trenzadas se denominan procolágena, ¿no? Esta procolágena que ya está formada, construida, ¿no? Que derivó de cadenas alfa que se modificaron por hidroxilación de hidroxiprolina y hidroxilicina, por glucosilación y configuración de plegamiento en tercera dimensión, forman la procolágena. Algo que también quiero destacar, antes de que se me olvide, es que estas hidroxilaciones de la prolina y de la glicina requieren a la vitamina C para llevarse a cabo. De ahí que cuando tenemos falta de vitamina C, nuestra colágena no se forme bien. Y esto da origen a una enfermedad que se conoce como escorbuto. Y el escorbuto se caracterizaba, por ejemplo, por gingivorragia, es decir, sangrado en las encías. De hecho, era una enfermedad terrible en marineros, ¿no? En el pasado, cuando un marinero tenía que pasar meses en un navío y que no consumía esta vitamina C de los cítricos principalmente, pues tendía a enfermarse de escorbuto y podía incluso llevarlo a la muerte, ¿no? Uno de los primeros ensayos clínicos de la historia de la investigación fue precisamente un investigador que agarró y a sus marineros les empezó a dar algunos naranjas, a algunos les daba otros remedios con hierbas, a otros agua de mar, etcétera, y se dio cuenta que a aquellos que recibieron naranjas les iba mejor. Ya muchas décadas, de hecho siglos después, supimos que era precisamente porque había esta mala hidroxilación de las cadenas alfas de preprocolágena y que eso hacía que su colágena no fuera adecuada y entonces no se pegaba bien todo en el cuerpo y tendíamos a sangrar. En fin, continúo. Esta procolágena, que ya son 3 cadenas alfa trenzadas, pasa al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi simplemente se sigue almacenando y estas vesículas cargadas de procolágena son enviadas al espacio extracelular. Y en el espacio extracelular, no sé si notan, pero yo les puse aquí como estos extremos distales rojitos, que se le llaman propéptidos. Y estos propéptidos son excindidos, es decir, son cortados por la procolágeno peptidasa, ¿no? Entonces la peptidasa, ¿no? La enzima que corta péptidos del procolágeno, les corta estas colitas, ¿no? Y es como activarlas. Me imagino que es como estas palitos luminosos, ¿no? Que cuando los truenas empiezan a brillar, algo así. Como que los corta, entonces los activa y entonces ya estas moléculas de procolágena, en el momento en el que les cortamos sus propéptidos, se vuelven tropocolágena o se denominan tropocolágena. Y esta tropocolágena, que la represento aquí abajo a la derecha, es capaz de autoensamblarse. Tiene una cabeza y una colita y empieza a autoensamblarse con otras moléculas de tropocolágena que van a originar una fibrilla de colágena y después muchas fibrillas van a originar una fibra de colágeno, ¿no? Aquí les puse el otro recordatorio, ¿no? Que uno de cada 3 aminoácidos es una glicina y que algunas prolinas y glicinas sufren hidroxilación y esta hidroxilación es derivada o gracias o necesita como cofactor a la vitamina C. Entonces, habiendo entendido un poco la biosíntesis de la colágena, y ya les dije que hay muchos tipos de cadenas alfas que dan al menos 29 tipos descritos de colágena, uno dirá, chini, ¿me tengo que aprender los 29 subtipos? Pues no. La realidad es que apréndete los que quieras, pero de menos te tienes que saber estos 4. ¿Por qué? Por sus implicaciones. La tipo 1, por mucho, es la más abundante. Si tú no estás seguro de qué colágeno hay en un tejido, si tú dices tipo 1 al azar, seguramente latinas, porque 90% de las colágenas son colágenas tipo 1. Una ventaja de la colágena tipo 1, que justo es la que te acabo de describir la síntesis, es que es muy resistente. Es una molécula que una fibra de 1 milímetro de grosor puede alcanzar a resistir tensiones de hasta unos 40 kilos. Es una fibra sumamente resistente, ¿no?
Entonces, ¿qué tejidos la van a tener? Pues los tejidos que requieren mucha resistencia, por ejemplo, el hueso, los tendones, la misma piel, las cápsulas de los órganos. No quiere decir que no estén en otros lugares, pero son los sitios más comunes. La tipo 2 es un poco menos resistente, sin embargo, muy adecuada y es muy común en los cartílagos. Todos los tipos de cartílago típicamente tienen colágeno tipo 2. La tipo 3, fíjense que esta tiene unos cambios, no sufre tanta hidroxilación, casi no, más bien carece de hidroxilicinas y esto hace que la molécula no se puede formar como filamentos, sino forma como cachitos que se van interconectando y van formando redes. Entonces, justo se les denomina fibras reticulares porque forman redes. Y este es el subtipo que a veces te dicen de fibras. Te dicen hay fibras de colágeno, reticulares y elásticas. Pero en realidad las fibras reticulares son fibras de colágeno tipo 3. ¿No? Esto es muy característico de algunas vísceras, sobre todo de órganos linfoides, por ejemplo, del vaso, en médula ósea, en ganglios linfáticos, también en el hígado, pero en músculo también encontramos, en riñón, o sea, en las vísceras en general, el músculo liso, donde se tenga que compartamentalizar un órgano, seguro encontramos fibras reticulares. Y tipo 4, junto con tipo 5 y tipo 7, que son tipos de colágena que sirven mucho de enlace, forman parte de las membranas basales, concretamente una región de la membrana basal que se llama lámina basal de los epitelios. Entonces, por mucho yo creo que estas 4 son las más significativas. Evidentemente, como les dije, hay 29 subtipos. Puedes revisar en tus textos más o menos para que veas dónde está cada una. Pero si yo tuviera que decidir cuáles son las más relevantes para recordarlas de bote pronto, pues son estas, ¿no? De la 1 a la 4. Continuando, vamos a ver tantito repaso. Entonces tenemos estas fibras, colágenas, reticulares y elastina. Aquí tenemos fibras de colágenas. Vemos cómo están sus secuencias de repetición cada 68 nanómetros. Aquí les pongo como toda el esquema de la biosíntesis. ¿Qué es lo que pasa? Del DNA surge el RNA mensajero en el núcleo, sale este RNA mensajero, se codifica por el ribosoma y cae el péptido inicial al retículo endoplásmico. Vean cómo tiene como unas regiones plegadas, que son los propéptidos. Después, en las cisternas del retículo endoplásmico sufre las hidroxilaciones, glucosilaciones y la configuración tridimensional para que 3 cadenas alfa se enlacen y esta molécula entonces de procolágena se vaya y se exporte a Golgi y de Golgi se exporte al espacio extracelular. Y en el espacio extracelular las peptidasas, ¿no? Les cortan los propéptidos y se empiezan a autoensamblar. Y lo que vemos aquí en la ilustración de al lado son estas tropocolágenas que se están poniendo unas sobre otras. Y vean, en los sitios donde coinciden muchas regiones con huequitos, pues la banda es más delgada, la fibrilla es más delgada, en donde están todas rellenitas, pues la fibra es más gruesa, y esto es lo que da origen al patrón de bandeo que podemos apreciar en la microscopía electrónica. Vean cómo estas colágenas, tropocolágenas de triple hélice, ¿no? Forman las fibrillas a su vez una fibra, y esta fibra va a formar fascículos, estos fascículos ya van a formar un tendón, ¿no? Y el tendón se va a insertar al músculo. Entonces vean toda la continuidad de eventos, ¿no? Vean cuán complejo es y es solo una de las fibras del tejido conectivo, que uno, pues nada, ¿no? A lo mejor lo que uno sabe de colágeno antes de esto es pues, que viene en cremas y sirve para las arrugas, pero es mucho más complejo. Vean aquí el patrón de bandeo característico cuando vemos en la microscopía electrónica de transmisión. Cuando uso técnicas argénticas, hay algunas fibras de colágeno, concretamente las tipo 3, las reticulares, que son muy argirófilas, es decir, se les pegan muy fácil los metales, y entonces las puedo teñir, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es estas redecillas, vean cómo no son una fibra larga, sino forman estos entramados, son fibras reticulares. Aquí tenemos más fibras reticulares, ¿no? En este caso, si no mal recuerdo, esto es parte de un ganglio linfático. Estamos viendo la médula de un ganglio linfático y aquí vemos cómo estas fibras reticulares están como medio compartamentalizando, ¿no? Como que hacen algunos límites en algunas regiones. No, miento, esto es timo, perdón. Estamos viendo la médula del timo, ya vi estas estructuras, y estoy viendo la compartamentalización de la corteza y de la médula del timo. Vean aquí nuevamente, ¿no? Veo cómo estas fibras reticulares pueden teñirse con impregnaciones argénticas y dan estos patrones como de raíces, ¿no? Que se están ahí entramando. Y cuando las ven en microscopía electrónica de barrido, como les mostré hace rato, pues se ven así, unas redes en tercera dimensión. Aquí lo que quería denotar, pues es esta enfermedad del escorbuto, que se caracteriza por esta gingivorragia, ¿no? Este sangrado a nivel de las encías, por una mala
hidroxilación de la prolina y de la glicina en las cadenas de colágena. Las encías, esta unión entre el diente y la encía se media mucho por colágeno tipo 1, entonces de ahí que sea muy fácil que se desprenda y entonces sangre la encía. Vean, por ejemplo, hay otras enfermedades. Esta es una enfermedad de Ehlers-Danlos y característicamente tienen una alteración en fibras de colágeno que vuelven mucho más elástica la piel, ¿no? Aquí, pues, lo que está haciendo él no es lo más adecuado porque su piel es muy, muy poco resistente a diferencia de la nuestra, entonces es muy fácil que estos sujetos, incluso así con un agarrón, un jalón muy fuerte, se desprenda la piel totalmente. Tienen muchos problemas a nivel cutáneo y articulares. Y el siguiente tipo de fibras de las que quiero hablarles son de las fibras elásticas. Estas fibras elásticas, cuando las veo en microscopía electrónica, en este caso de transmisión, veo que tienen un núcleo de elastina, ¿no? Y que están rodeadas de estos como pelitos, que son unas proteínas llamadas fibrilinas, y lo mismo pasa aquí. Veo el núcleo de elastina, ¿no? En microscopía electrónica de barrido, y veo ahí algunos palitos, ¿no? Está entramado de proteínas que son las fibrilinas. Ah, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de las fibras elásticas? Pues fíjense, las fibras elásticas tienen este core de elastina y uno pensaría, pues seguramente está el core y encima empiezan a depositarse estas microfibrillas de fibrilina, pero no, no es así el proceso. Es bastante curioso. Primero hay fibras de fibrilina que se empiezan a depositar, se sintetizan por este mismo fibroblasto y entre las fibras de fibrilina se empiezan a depositar los precursores de la elastina, como estos grumitos, que una vez que empiezan a juntarse forman un gran núcleo de elastina y entonces da origen a las fibras elásticas. De hecho, lo que están viendo aquí, todo esto es una fibra elástica, ¿no? Y aquí sus fibrilinas de alrededor. Y estas fibras que se ven alrededor, todo esto de aquí alrededor, son fibras de colágeno. Y es que las fibras elásticas tienen otra función. Así como la colágena soporta, perdón, fuerzas de tensión, las fibras elásticas pueden deformarse y regresar a su estado. Son como ligas. ¿Cómo, ¿Cómo logran esto? Vamos a ver por el tipo de enlaces que establecen. Pero antes de eso, ¿dónde las podemos encontrar? Las fibras elásticas son esenciales en el aparato circulatorio. No hay arteria en el cuerpo humano que no tenga fibras elásticas, porque requiere, cuando tú mandas bombeo a través del corazón, es decir, hay presión arterial, y este vaso sanguíneo entra todo ese flujo de sangre de golpe, va a tender a inflarse como un globo y necesita tener fibras elásticas para regresar y mantener la presión constante. Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos viendo un tipo de arterias que tiene toda esta región que se ve como una banda, como si le hubieran puesto un marcador azul intenso, pues son las fibras elásticas que están representadas ahí y otras más chiquitas que están aquí, ¿no? Como unas serpentitas que son fibras elásticas aisladas. Este es un tipo de arteria que se llama arteria muscular, pero por ejemplo, en arterias grandes como la aorta, puede haber una capa enorme de fibras elásticas. Ahorita les muestro una imagen. Aquí lo que estamos viendo son fibras de colágeno en rosa pálido y fibras elásticas en un rosa intenso. Y es que estas fibras elásticas tienen una gran cantidad de carbohidratos, entonces se tiñen con tinciones de paz, son paz positivas. Aquí lo que están viendo es un ligamento. Los ligamentos, que son este tejido conectivo que une un hueso con otro, son ricos en fibras elásticas. Tienen colágeno tipo 1, pero tienen muchas fibras elásticas. Precisamente porque, a diferencia de un tendón, que hay un músculo pegado a un hueso, el músculo puede absorber ciertas tensiones porque puede deformarse. Pero cuando tú tienes un hueso contra otro, pues no son muy elásticos los huesos. Entonces, lo que hacen estos ligamentos es justamente tener cierta flexibilidad para que puedan moverse estas estructuras óseas y no se lastimen, ¿no? No sea tan rígido, no se vaya a romper. El ligamento amarillo es un muy buen ejemplo, que es lo que estamos viendo aquí, y es un lugar muy rico o abundante en fibras elásticas. Vean aquí, les comentaba hace rato que los vasos sanguíneos es indispensable. Si recuerdan, hace dos imágenes vimos precisamente una arteria muscular donde apenas se le veía una bandita de fibras elásticas. En este caso, no tienen ustedes por qué saberlo, pero toda esta región roja que se ve como una red enorme, son puras fibras elásticas teñidas. Estamos viendo la arteria más grande del cuerpo, que es la arteria aorta. De hecho, solo estamos viendo un pedacito de su pared, ¿no? Si la arteria aorta es un tubo, ¿no? Solo estoy viendo el grosor, el espesor de ese tubo. Y vemos todo este colchón de fibras elásticas que tiene. ¿Por qué? Porque la arteria aorta recibe directamente el bombeo del corazón. Entonces tiene que ser capaz de expandirse y luego contraerse, ¿no? No tiene músculo. Lo que usa son fibras elásticas para regresar por medio de la elasticidad a su estado basal.
Y este es más o menos el mecanismo por el que funcionan. Debido a las variaciones que existen en estas fibras elásticas, digamos que las uniones son únicamente en sus extremos y permiten que se mantengan como una configuración plegada y cuando las extiendas se separen, pero vuelven a regresar a la posición basal, según su estado de relajación, como aquí arriba, o de estrés o de distensión, como aquí abajo. Y pues no se rompen porque obviamente pues están ancladas con enlaces en sus extremos, ¿no? Ese es el mecanismo por el cual funcionan estas fibras elásticas. Y también dan origen a problemas. Lo que estamos viendo aquí es algo que se llama síndrome de Marfan, ¿no? En el síndrome de Marfan hay una mutación en las fibras elásticas. Típicamente estos sujetos son muy altos, ¿no? Y vean las manos que tienen. Se les denomina aracnodactilia, manos de araña, ¿no? Dedos de, así como de patitas de araña, dedos muy largos. Y de hecho, estos sujetos, si tú les mides de un extremo del dedo medio al otro extremo del dedo medio, es decir, todo lo ancho de sus brazos, esto se llama envergadura. Si uno les mide la envergadura, es superior a toda su longitud. Es decir, que yo si midiera este señor la distancia que desde el dedo medio de su mano derecha, todo hasta el dedo medio de su mano izquierda, esa distancia es superior a toda su estatura, ¿no? Es una característica que tienen. Otra característica es que, inténtalo tú en tu casa, a ver, a lo mejor tienes Marfan y no te habías enterado, ¿no? Si tú doblas el dedo gordo, lo general es que no sobrepase el borde, ¿no? Y fíjate en las personas con Marfan, el dedo gordo es tan elástica la articulación que fácilmente sobrepasa el límite de la mano. Estos son algunos datos, ¿no? No estoy diciendo que sean los criterios diagnósticos. Otra es que pueden tener mucha laxitud articular, es decir, por ejemplo, el dedo índice, lo normal es que no puedas llegar a un ángulo de 90 grados, es decir, el ángulo que se forma aquí no llegue a más de 90 grados, ¿no? Entonces, estas personas sí pueden hacer eso. Otro es que rodeando su muñeca, lo común es que apenas se toquen tu dedo índice y tu dedo pulgar, no sé si ahí lo alcanzan a ver, pero estas personas pueden fácilmente sobreponer el dedo sobre el pulgar, ¿no? Entonces, hay algunos datos que te orientan al síndrome de Marfan. ¿Y cuál es el problema con estos sujetos? Que como sus fibras elásticas están mutadas, pues parte de sus órganos no se desarrollan adecuadamente. Imagínense, si les dije que la aorta tiene una gran cantidad de fibras elásticas y estas están chafas, ¿no? Tienden a ser muy laxas, pues la aorta literal se empieza a deformar y no sé si ubicas como cuando inflas un globo de más, ¿no? Si lo inflas mucho, 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 mucho y luego lo desinflas, ya no llega al tamaño natural que tenía, ya se queda como aguadito, no se queda como más delgadito, más grande. Lo mismo le pasa a la aorta, empieza a quedarse como, se empieza a ver partes que está debilitada y se empieza a ensanchar. A estas estructuras se le llaman aneurismas, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que la arteria aorta, donde tiene un aneurisma, es una región débil, es una región donde se puede romper. Entonces, a esta gente se le puede romper la aorta y pues se vacía, ¿no? En cuestión de segundos, pues mueren porque pues es imposible reparar un aneurisma roto rápidamente de la aorta. Obviamente depende del tamaño y demás, ¿no? De forma muy general. Otras alteraciones que suelen tener es adentro del ojo, atrás de lo que tú ves como pupila, ese puntito negro, ¿no? Donde pasa la luz, tenemos una lente que se llama cristalino y esa lente está suspendida por fibras elásticas que la mantienen en su lugar. Yo me lo imagino que es como un tumbling, ¿no? De estos brincolines. Ya ves que está la lona donde brincas y está llena de resortitos alrededor. Haz de cuenta que donde brincas es el cristalino y los resortitos son las fibras elásticas. Entonces, estas personas, sus resortitos son muy aguaditos. Entonces, literal, en vez de mantenerse en el centro, se cae el cristalino. Y lo que podemos ver es una imagen como esta, donde vemos el iris de la persona, la pupila, y vemos aquí el cristalino, que en vez de que esto, que es un círculo que continuaría hacia acá, en vez de estar en el centro, pues se va de lado, ¿no? Esto es una subluxación del cristalino, ¿no? Es una de las manifestaciones clínicas que puede tener alguien con síndrome de Marfan. Y bueno, hasta aquí con la parte de fibras y ya para cerrar, respira tranquilo, puede que estés cansado, si consideras necesario, haz una pausa aquí, ve, tómate un cafecito, relájate unos momentos. Es un tema complejo, pero vale la pena estar frescos para esta parte, ¿no? Vamos a hablar de la sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental se compone de tres elementos, que son los glucosaminglicanos, los proteoglucanos y las glucoproteínas. Hay muchas funciones de este tipo de moléculas. Sin embargo, voy a hacerlo más simplista, lo más aterrizado, para que no se vuelva tan complejo. Vamos a hablar primero de los glucosaminglicanos o de cuates los GAGs. Estos GAGs son una serie de carbohidratos polimerizados que van a tener la capacidad de jalar mucha agua.
pueden mantener muy hidratados a los tejidos. Y al tener tan hidratados a los tejidos, ustedes saben que el agua tiene la capacidad de transmitir la presión en todas direcciones. Entonces, hace que estos tejidos sean muy resistentes a la compresión. Así como la colágena nos permitía tener mucha resistencia a tensión, esta es a compresión. Dentro de estos glucosamínglicanos tenemos varios tipos, queratansulfato, dermatansulfato, heparansulfato, heparina, que a ver si te acuerdas en qué célula del tejido conectivo lo habíamos dicho, condroitinsulfato y el ácido hialurónico. Bueno, todos estos son moléculas que están conformadas por este ácido urónico y esta N-acetilglucosamina. Entonces son disacáridos que están polimerizados. Haz de cuenta que estos dos disacáridos son una esferita verde de las que ves aquí. Y estas son puras esferitas, es decir, son repeticiones de una tras otra, ¿no? Entonces, estos disacáridos polimerizados dan origen a estos glucosaminglicanos. Obviamente, dependiendo del ácido urónico y de la N-acetilglucosamina, es el tipo que formas, queratán, dermatán, heparán, heparina, condroitín, ácido hialurónico. Y algo que tengo que destacar es todos tienen pesos moleculares, son moléculas relativamente chiquitas, excepto el ácido hialurónico. Hay una unidad que usamos para ver el peso molecular, que son los kilodaltons. Supongamos que en promedio los primeros tienen alrededor de 25 a 50 kilodaltons y el ácido hialurónico puede ir en el orden de 100 a 100.000 kilodaltons, ¿no? El ácido hialurónico es larguísimo. Y la segunda característica que quiero destacar del ácido hialurónico respecto al resto de glucosaminglicano es que el ácido hialurónico es el único glucosaminglicano que no es sulfatado, que no tiene sulfatos en su estructura, ¿no? Esto es importante porque el ácido hialurónico es un gran reclutador de agua y lo vamos a ver en tejidos que requieren ser viscosos, como gelatinosos. Por ejemplo, el humor vítreo en el ojo o en las articulaciones, el líquido sinovial, el líquido que envuelve la articulación. Estos glucosamínglicanos, como les digo, sirven mucho para compresión e hidratación, pero no están solos. Estos glucosamínglicanos se pueden unir a ejes de proteínas. Y estos ejes de proteínas son algo parecido a esto. Esta molécula, este como palito que ves aquí, café, ¿no? Es una proteína y cada espina que brota de él es un glucosaminglicano. Y estos complejos de una proteína central con glucosamínglicanos se les denomina proteoglucanos. Y estos proteoglucanos, si bien pueden servir para hidratar tejidos, por ejemplo, los complejos de agrecanos son moléculas enormes que pueden hidratar tejidos, también pueden servir para transmitir impulsos. Imagínate que estas proteínas pueden estar un extremo insertado en la membrana de la célula. Entonces, tú tienes tu célula y esta célula tiene una proteína insertada y aquí alrededor tienen como estos palitos de glucosamínglicanos. De modo que esta célula es capaz de captar señales de su entorno gracias a esta proteína de proteoglucano. De ahí que yo les haya puesto aquí que una de las funciones de los proteoglucanos sea la transmisión. ¿Transmisión de qué? Pues de señales del espacio extracelular al intracelular. ¿Es la única función? Por supuesto que no, pero es una de las funciones que tienen. Y por último, las glucoproteínas, que son proteínas pequeñas, muchas veces son extracelulares y que tienen algún complejo de carbohidratos, ¿no? Que es este arbolito que se ve aquí como en verde y que casi siempre sirven de adhesión, es decir, ayudan a vincular a la célula con su medio extracelular. Vamos a ver ejemplos. Aquí, por ejemplo, lo que les quiero mostrar, esta es una molécula de agrecano. Y en esta molécula de agrecano, lo que vemos es, vamos a ir por partes. Este palito rojo con los hilitos como azules que le salen de escobillas, esto es un proteoglucano, ¿no? Este proteoglucano se compone de los glucosamínglicanos, que son estas estructuras en azul, unidas a una proteína central, que es esta proteína roja, y estos proteoglucanos, están armados en una molécula enorme de ácido hialurónico, ¿no? Entonces ve cómo el ácido hialurónico, que también es un glucosaminglicano, el único glucosaminglicano no sulfatado, sirve de estructura base para que ahí se anclen proteínas centrales para que forman parte de los proteoglucanos. Entonces aquí vemos un agregado de proteoglucanos, ¿no? En este caso, ¿no? Y que tienen imagínate, esto es como, cada palito azul es una esponjita de agua. Ponte a pensar cuántos palitos azules habrá en esta molécula, es inmenso. Entonces puedes mantener muy hidratado y por ende muy fluido ese tejido. Otra de las funciones también que no comenté, aparte de transmitir información, pueden servir de filtros. Si tú tienes un líquido muy espeso o tantas moléculas en este entramado, es más difícil que un microorganismo pueda moverse libremente. Entonces también pueden tener una función de filtro.
Vean, aquí este ejemplo, lo que quiero mostrar es al sindecano, ¿no? Este tipo de sindecano, el tipo 4, vean, es una proteína que está unida a la membrana, ¿no? Aquí adentro es la membrana celular, vean, aquí hay elementos del citoesqueleto, la actina, ¿no? Que ya vimos, ¿no? Hay otras proteínas, no me voy a meter en ese rollo, pero vean este sindecano, cómo está su proteína central anclada a la membrana celular y estos glucosaminoglicanos, que son los grupos de estos carbohidratos disacáridos, ¿no? Están aquí afuera. Y a su vez este sindecano se está uniendo a esta otra proteína que se llama fibronectina, esta de acá. ¿Y la fibronectina qué es? Una glucoproteína. Entonces vean cómo este sindecano transmite información del espacio extracelular, ayuda a la célula a informarse y está anclado a su vez gracias a esta fibronectina del espacio extracelular. Otra vez, estamos separando los conceptos solo para hacerlo más fácil de entender, ¿no? Pero en la naturaleza, pues ahí todo está metido. Vamos a ver ahora este ejemplo de la decorina, ¿no? La decorina es otro proteoglucano que la propia célula, ¿no? Otra vez vean, aquí está la membrana celular, aquí hay proteínas transmembrana, este sería el núcleo, ¿no? Y cuando se codifica la decorina, se expresa y se exporta, esta decorina es capaz de reclutar factores de crecimiento, ¿no? Aquí el factor de crecimiento tumoral tipo beta, y eso va a hacer que las fibras elásticas de la matriz extracelular se organicen de un modo. Cuando no tenemos decorina, no se da este estímulo y entonces se desorganiza la matriz extracelular. Vean cómo nuevamente un proteoglicano sirvió para transmitir información del medio, ¿no? En este caso, si no hubiera factor de crecimiento en el medio, pues no podría la decorina anclarse a él y por ende bloquear la vía, ¿no? Gracias a que está la decorina, pues puede bloquearse la vía y no desorganizarse la matriz extracelular. Entonces, nuevamente, el concepto es, los proteoglucanos parecen lograr transmitir información desde el medio externo para la célula y que tiene que ver también, en este caso, con su matriz extracelular. Otro ejemplo lo tenemos aquí, ahora de glucoproteínas. Esta que están viendo, que es como una arañita de 6 patitas, es la tenacina. Esta glucoproteína tiene sobre todo su relevancia en el embrión, ya que esta tenacina es capaz de guiar a las células a lo largo del eje del embrión para que se vayan acomodando, ¿no? Cuando un embrión tiene defectos en la tenacina, va a tener alteraciones en la distribución de órganos. Lo más seguro es que no sea viable este producto, ¿no? Aquí lo que están buscando es marcar la tenacina, cómo va recorriendo a lo largo, ¿no? Cómo se va depositando en ciertas regiones del feto para justo inducir una adecuada migración celular. Otro ejemplo son estas proteínas en tactina o proteína nidógeno, que es muy interesante porque resulta ser que es capaz de anclar a múltiples elementos en simultáneo. Por un lado, este nidógeno se puede anclar a laminina, que es otra glucoproteína de la lámina basal. Por otro lado, esta entactina o nidógeno se puede anclar a colágenas tipo 4, que si se acuerdan les dije que también son de membrana basal. Por otro lado, esta entactina se puede anclar a perlecano, que es otro tipo de proteoglucano que aquí no les puse. Entonces, como les dije, las glucoproteínas son de adhesión. Es una proteína que puede anclar a la célula a múltiples elementos, ¿no? Ya sea para que obtenga información o simplemente para que esté anclada. De hecho, parte de la fisiopatología del cáncer muchas veces es tener la capacidad de perder estas expresiones de estas moléculas, ¿no? Si yo pierdo la capacidad de estar anclado, gano la posibilidad de movilizarme como célula. Y eso cuando hablamos de cáncer es muy peligroso porque me puede ir a otros lados. Aquí un esquema mucho más sencillo donde vemos una célula, proteínas de membrana, en este caso una integrina. Aquí estos como churritos que están como bandeados son las fibras de colágena. Aquí vemos los proteoglucanos y el agregado de proteoglucanos, ¿no? Probablemente esto es ácido hialurónico con proteoglucanos en su interior, ¿no? Todo esto es un agregado de proteoglucanos. ¿Y quién los vincula? Vean, la fibronectina nuevamente. En esta imagen que están viendo es una inmunohistoquímica, justo estamos marcando la fibronectina, ¿no? Entonces todo lo que se ve en café positivo, ¿no? Es justo donde está la fibronectina y vemos cómo está alrededor de las células buscando anclarlas con su medio. Otro ejemplo sería la laminina. Aquí otra vez vemos la membrana celular. Aquí vemos un dextrobicano, una proteína que está periférica. Y vemos esta laminina, que es capaz de anclar a la célula con su membrana basal, ¿no? En este caso, la lámina basal de la membrana basal, ¿no? Ven, colágena tipo 6, ¿no? Les dije que hay varios tipos de colágenas en la membrana basal. 4, 6, 7 son de las más comunes, ¿no? La laminina es una de estas glucoproteínas que ayudan justo en esta interacción. Entonces, nuevamente, resaltando la función de adhesión. Es recomendable que recuerdes más o menos algunos de estos nombres.
probablemente glucosaminoglicanos son muy fáciles de aprender, ¿no? Keratán, dermatán, heparán, aunque suenan muy parecido. ¿Dónde se van a localizar? Pues el nombre te ayuda en ocasiones a medio saberlo, ¿no? Dermatán, pues sobre todo en tejidos cutáneos, keratán, por ejemplo, en partes de la córnea, condroitín en cartílago, heparán está ampliamente distribuido, heparina ya vimos que la tenemos, por ejemplo, en los gránulos de los mastocitos, ¿no? Ácido hialurónico en tejidos donde necesito poca viscosidad, ¿no? Alta fluidez, por ejemplo, en el líquido sinovial, en el humor vítreo. Proteoglucanos, pues saber que existe el agrecano, el sindecano, ¿no? Son como los más famosillos. Y glucoproteínas, por mucho las más comunes, fibronectina, osteonectina y condronectina, ¿no? Fibronectina típico del tejido conectivo, osteonectina típica del hueso, condronectina típica del cartílago, laminina típica de la lámina basal. No nos ponemos muy intensos en esta parte de los nombres, pero sí, pues trata de recordar al menos los que mencioné ahorita, porque para que sepas de qué se trata, ¿no? Para que cuando te digan, no, pues un agrecano, ya viene el concepto de proteoglucano que está formado por proteína central con glucosaminoglicanos, hay sulfatados, no sulfatados, etc. ¿No? Es un poco empezar a ordenar el conocimiento para que no te hagas bolas. Vean, aquí lo que estamos viendo justo es una inmunohistoquímica contra la laminina. Estamos viendo un epitelio estratificado y vean en la membrana basal, justo ahí tenemos a esta laminina bien positiva, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un vaso sanguíneo, este río blanco que ves aquí, pues es donde correría la sangre, ¿no? Y tenemos otro epitelio que es un endotelio, un plano simple, y ese endotelio pues tiene una membrana basal y es lo que vamos viendo acá. Aquí abajo tenemos adipocitos y los adipocitos tienen algo que se llama lámina basal, que es como una membrana basal que les envuelve y por eso también son positivos a la laminina en su interior. Pero ve como aquí en medio del tejido conectivo pues no está la laminina, porque la disposición de esa glucoproteína únicamente está aquí afuera. ¿A quién sí podríamos encontrar aquí adentro? A la fibronectina, por ejemplo, como lo vimos en la imagen previa. Y bueno, seguramente así está tu cabeza en este momento, tranquilo, tranquila. Lo único que te pido es aquí termina el video, reflexiona un poco sobre lo hablado, ve a leer un poco del tema y vuelve a verlo. Velo, ve si tienes alguna duda, anótala para que me la hagas saber en clase y buscamos resolverla. Si algo consideras que lo encontraste diferente, algo dije mal yo, puede pasar, ¿no? Me avisas y hacemos las enmiendas que haya que hacer. Pero espero que con esto haya quedado un poco claro los elementos principales del tejido conectivo, ¿no? Ya vimos que lo componen células, que hay células fijas y móviles, ya describimos cada una de ellas, que lo compone la matriz extracelular, que a su vez se compone de fibras y de sustancia fundamental, ya hablamos de los tipos de fibras, colágenas, reticulares elásticas, y sustancia fundamental, glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glucoproteínas, y lo que vamos a ver la siguiente clase va a ser los tipos de tejido conectivo propiamente dicho, es decir, tejido conectivo laxo y denso, regular y irregular, características y localización. Espero que te haya gustado. Gracias por escucharme y que tengas excelente día.